Ahí está. Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas. Veo caritas nuevas y eso me da de verdad mucho gusto. Quien no me conocía, pues bienvenidos. Sé que por ahí se publicó en varios lugares la información. Me presento con ustedes. Soy Daniela Ramos, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, soy maestra en psicopedagogía y pues parte de mi trabajo y lo que me encanta hacer es trabajar en la formación. Entonces me di a la tarea de estructurar pues esta pequeña clase, ¿no? Espero darles muchas herramientas que les sean de utilidad. Igual si quieren tomar por ahí notitas, lo pueden hacer, perfecto, pero de todas maneras les comentaba, les voy a dar ahí en el grupo donde se unieron, les voy a dejar la grabación de la clase, en cuanto esté lista el día de mañana se la subo y les voy a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que tampoco se me estresen tanto por copiar alguna cosa, ahí se las comparto. Y de nuevo, pues veo que por ahí algunos prendieron su cámara, quien la pueda prender, yo encantada, porque luego siento que estoy hablando solita y no me gusta. Pero bueno, el tema que vamos a hablar hoy es ansiedad, miedo y autoestima. Creo que son de las situaciones constantes que se presentan cuando nosotros vamos a dar terapia, son como cuestiones muy recurrentes a atender, ¿no? Muchas veces cuando no se atienden de manera adecuada van escalando y pueden llegar a convertirse en algún trastorno. Entonces, mientras más herramientas tengamos para poder abordarlos desde el principio, pues vamos a evitar que esto escale con los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir directo porque la idea es que la sesión sea de 1 hora. Entonces, vamos a entrar de lleno a la información, sin tanta paja, ¿no? Hablar de ansiedad, pues sabemos que como tal, es una respuesta psicobiológica compleja que se puede adoptar múltiples formas, ¿no? Siempre se los digo, cada ser humano es único, todos somos diferentes. Si bien es cierto que al ser un proceso biológico también, tiene comportamientos iguales en el cerebro de cada uno de nosotros, pero la manifestación varía de un sujeto a otro y también dependiendo un poco del lugar en donde se presente, del entorno, de la cultura, de la edad del paciente, tiene sus matices esta cuestión, ¿no? De la ansiedad. Entonces es importante saber que tiene síntomas tanto cognitivos como fisiológicos y conductuales. Muchas de las corrientes psicológicas se encargan de abordar la ansiedad. Una de las más utilizadas actualmente y es parte de la que, la verdad, yo comparto mucho con ella, no estoy cerrada a todas las otras corrientes psicológicas. Quien me conoce lo sabe, que creo que mientras más integral sea la atención, vamos a lograr un mejor resultado. Pero la terapia cognitivo-conductual, justamente por las características que tiene la ansiedad, nos brinda muchísimas herramientas para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la ansiedad en una persona? Hablando de la parte biológica, de la parte cerebral, hay un estímulo que se da a través, puede ser real o irreal, ¿no? Cómo funciona el miedo, que ahorita lo vamos a ver, cómo funciona cualquier situación que nos ponga en alerta. La cuestión con la ansiedad es que la mayoría de esos estímulos no son reales. Son situaciones que nosotros pensamos, son problemáticas. Yo siento que la ansiedad va más orientada hacia el futuro y la depresión hacia el pasado, ¿no? Cuando nos deprimimos, cuando hay situaciones del pasado, algún trauma, alguna cuestión compleja, que no hemos podido resolver y entonces eso me genera mucho conflicto, me genera dolor que al no saberlo procesar me genera depresión. La ansiedad se comporta un poco distinto, la ansiedad va más orientada hacia mi futuro, no sé qué va a pasar, cómo voy a resolver esta situación, si me va a ir bien, si me va a ir mal. Entonces todos esos pensamientos crean una reacción en el cerebro, crean una reacción de estrés, el cortisol es aquí el protagonista de esta situación porque al liberar cortisol nuestro cerebro tiene muchas reacciones que también son físicas, por eso entra la parte fisiológica. ¿Cómo se comporta en sí a nivel cerebral? Está el cortisol en el cerebro y genera un estímulo que hace que la persona se sienta en un peligro. El peligro la mayoría de las veces es imaginario, pero el cerebro no distingue si ese peligro del que yo estoy hablando y dándole tantas vueltas es algo real o es algo imaginario. Entonces, ¿qué hace? Dice, me tengo que proteger, estoy en peligro, tengo que dar la reacción para protegerme. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues empieza a bombear sangre porque dice, si te tienes que proteger, a lo mejor necesitas huir, tal vez necesitas defenderte de algo, entonces hay una reacción física.
esa reacción física bombea más cantidad de sangre hacia las partes del cuerpo que lo necesitan. Normalmente son las manos, las piernas, las extremidades, ¿no? Si necesito dar un golpe, si necesito salir corriendo, mi cuerpo tiene que estar preparado para hacerlo. Por eso aumenta la presión arterial. La mayoría de los pacientes que presentan ansiedad tienen esos piquitos de presión arterial elevada por este bombeo de sangre que se está dando, ¿no? Pero además también el corazón obviamente se acelera. ¿Y qué pasa con los pacientes? De repente que nos dicen, es que me palpita el pecho, es que siento que me va a dar un paro cardíaco. Esa es normalmente me dicen los pacientes, es que siento que me va a dar un paro, a lo mejor tengo algo en el corazón. Y si ustedes se dan cuenta, muchos pacientes llegan con nosotros con ansiedad porque a lo mejor ya fueron al médico y el médico les dijo, es una cuestión somática, no tienes nada. Normalmente les hacen electrocardiogramas. ¿Por qué? Porque hay una alteración. El corazón, de repente ellos sienten palpitaciones. Acompañado, obviamente la oxigenación cambia porque todo el bombeo está dirigido hacia las extremidades. Entonces, ¿qué pasa? Siento que no puedo respirar, ¿no? Y algunos pacientes van a referir, es que siento hormigueo en las manos, siento hormigueo en los pies, siento ganas de salir corriendo, tengo ganas de huir. Y es por esta reacción que se está dando a nivel cerebral. También es importante saber que la ansiedad está ligada muchas veces a procesos gastrointestinales, como la colitis, como la gastritis nerviosa, colitis nerviosa. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues cuando el cuerpo está tan preocupado por todo lo que se tiene que defender, muy sabiamente dice, tenemos que dejar de gastar energía innecesaria. Por algún extraño motivo, el cerebro piensa que la digestión es un gasto de energía innecesaria en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Los procesos de digestión se ralentizan. Estos van más lentos y entonces es más propenso a los jugos gástricos, se quedan más tiempo en el estómago y la persona se vuelve más propensa a tener, pueden ser problemas de estreñimiento, problemas de irritación estomacal, dolores, en casos más severos donde es una ansiedad o un estrés constante, pues ya se genera colitis o gastritis, ¿no? Entonces, por eso muchos de los pacientes presentan esta relación. Aunado a que también deja de gastar energía innecesariamente el cerebro en el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está constantemente en ansiedad, pues es más propenso a enfermarse de gripe o de cualquier otra cosa porque su sistema inmunológico está más bajo. Entonces, todas estas cuestiones fisiológicas hacen que la conducta también se vea modificada. A lo mejor me preocupo demasiado, a lo mejor evito ir a ciertos lugares porque me genera ansiedad estar con personas, no me quiero sentir físicamente así, entonces, ¿qué hago? Mejor me aíslo, mejor evito situaciones y la vida de la persona ahí empieza a cambiar. Sus conductas van orientadas dependiendo de la cuestión de la ansiedad, ¿no? Hoy estoy ansioso, hoy prefiero cambia la rutina. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso bastante complejo, que sí empieza en la cognición, cómo percibo lo que sucede a mi alrededor, cómo percibo mis pensamientos, cómo los manejo, la parte fisiológica por las reacciones que da y la parte conductual que se da como resultado. Muchas veces de este malestar, que al final de cuentas una persona que tiene ansiedad, quien aquí ha sufrido ansiedad sabe que no es algo bonito, no es grato, no se siente padre, no es algo en muchos niveles puede ser de verdad muy complicado manejarlo. Entonces, la conducta, por ende, empieza a cambiar, ¿no? Entonces, esto como antecedente de la ansiedad. ¿Qué pasa? En diferentes contextos, y esto es importante que nosotros lo conozcamos porque muchas veces el paciente cuando llega con nosotros, pues no tiene conocimiento exacto de que tiene ansiedad. Aquí nos vamos a encontrar en un problemita, ¿no? Problema uno, que ahorita tenemos mucho acceso a la información. Entonces, de repente, el paciente ya viene con su diagnóstico aparentemente, ¿no? Él ya sabe que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene bipolaridad, porque Google le dijo. Entonces, muchas veces traen una predisposición en algunas ocasiones y en otras ocasiones, pues realmente desconocen qué es lo que tienen. Sin embargo, la sintomatología es la que nos va a ayudar a nosotros a identificar qué es lo que está pasando, ¿no? En el ámbito escolar, para quien trabaja con niños, quien trabaja con adolescentes, pues cuáles son la sintomatología en la parte conductual que se puede llegar a dar, presentarse como dificultades de atención, la persona no se puede concentrar adecuadamente en la escuela, la somatización física, por lo que les comentaba ahorita de los procesos a nivel cerebral,
Fobia escolar también, no quiero ir a la escuela porque el estar ahí me genera ansiedad. Entonces eso ya modifica mi conducta y muchas veces se puede confundir como si fuera una fobia específica, cuando en realidad es el proceso ansioso haciendo su trabajo y modificando la conducta. Entonces, si lo identificamos, podemos trabajarlo desde la ansiedad, no tanto desde la parte conductual, que la parte conductual sería esa fobia. Entonces ahí lo podemos trabajar. Interfiere también en el rendimiento académico y las relaciones sociales. Entonces, muchas veces cuando un paciente presenta ansiedad, baja el rendimiento académico porque, claro, mi cerebro, mi cuerpo, mi cognición está ahorita preocupada por algo más importante que la parte escolar. Y a lo mejor sí me quiero concentrar, sí quiero estar ahí, pero se me dificulta por todo lo que estoy viviendo, ¿no? En la parte laboral, quien trabaja ya con adultos se manifiesta frecuentemente en forma de síndrome de burnout, que pues es muy conocido, ¿no? Esa sobrecarga de trabajo a veces, el no saber lidiar con las situaciones que están pasando en mi trabajo, tener estrés constante por esta situación relacionada a lo laboral. También la procrastinación. Hace no mucho di por ahí una charla de procrastinación que estuvo bien interesante. También abordamos esta cuestión. Entonces, a veces empiezo a posponer situaciones que me generan ansiedad. Entonces las pospongo porque no quiero enfrentarme a la ansiedad, mejor lo dejo para después. Y es un círculo vicioso, ¿no? Porque el hecho de que yo posponga algo, cuando lo tengo que enfrentar, a lo mejor ya no tengo tanto tiempo y la ansiedad se duplica o se triplica, ¿no? Entonces, esto se puede presentar también como procrastinación, inseguridad en la toma de decisiones, justo no confío en mí porque todas las reacciones que tengo, tanto físicas como emocionales, mi percepción, no siento que me estén llevando por un buen camino, entonces, ¿qué hago? Pues me cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? Y conductas evitativas ante la autoridad o ante la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo me siento inseguro de mí, no me gusta enfrentarme a situaciones en las que a lo mejor tenga que argumentar algo, en la que tenga que ser evaluado por alguna situación porque me genera inseguridad. Entonces, muchas veces la ansiedad se va a manifestar de esta manera. En el ámbito familiar puede expresarse a través de hipervigilancia en la crianza. Aquí hablamos de maternidad y paternidad, ¿no? Como, o incluso, ¿no? Para los abuelitos, para personas que conviven con niños más pequeños, a veces puede traer esa parte de todo me preocupa respecto a mi crianza, respecto a qué le estoy transmitiendo, entonces me pongo hipervigilante. Es una de las sintomatologías también de la ansiedad, porque al sentirme en peligro constante, mi cerebro dice, tenemos que estar muy alertas de cualquier situación de peligro que esté alrededor. Como ya hay una distorsión a nivel cognitivo, a veces puedo percibir riesgo en situaciones que no son de riesgo. Por eso se vuelven a veces como más sobreprotectores, ¿no? Estoy vigilando constantemente. Conflictos de pareja por esta misma situación. También quien vive ansiedad a veces no se sabe cómo expresarla y está la otra cara de la moneda, convivir con alguien que tiene ansiedad y a veces no sabemos cómo hacerlo. Me genera, puede ser, ¿no? Como coraje, ¿no? Enojo de ver a mi pareja que está en un proceso ansioso o a veces es miedo, no sé cómo ayudar, entonces eso me frustra y se pueden crear conflictos, ¿no? Sobreprotección, por lo mismo de la cuestión de la preocupación constante, entonces a veces se da esa sobreprotección, ¿no? Y esto que hace, pues afecta los vínculos en general de la familia y la dinámica emocional del hogar, ¿no? Esas cabezas emocionales, al estar sujetas a ansiedad, pues hacen que esto se riegue, por decirlo de alguna manera, en toda la familia y puede haber muchos problemas. Entonces, si se dan cuenta, la ansiedad abarca muchísimos aspectos, que como un proceso ansioso puede llegar a tener afectaciones en todos los aspectos de la vida de una persona. En la parte social también, los pacientes pueden experimentar inhibición social. Lo que decíamos, me aíslo de situaciones que considero que me van a generar ansiedad, que me preocupa que me generen ansiedad, porque muchas veces ni siquiera es la situación en sí, sino lo que yo pienso respecto a la situación. Entonces, mejor evito ese contacto, esa reunión, esa fiesta, esa salida, porque no quiero que me dé ansiedad, ¿no? Miedo al juicio externo también, la ansiedad es muy traicionera. Entonces te dice cosas que a veces no son reales. Entonces puede ser que te sientas demasiado expuesto al mundo y demasiado criticado. Entonces evitamos, ¿no? Eso nos da mucho miedo.
o comportamientos compensatorios como la búsqueda excesiva de validación. Aquí se va a ir hilando, si nos damos cuenta, tanto con el miedo como con la autoestima, que también van a ser temas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces ya vimos cómo ese proceso ansioso afecta todas las esferas de la vida de una persona y muchas veces van a llegar con esa sintomatología disfrazada. La mayoría de las veces llegan los pacientes con nosotros más hacia la parte conductual. La sintomatología que ellos nos pueden expresar tiene mucho que ver con las conductas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño, es que en la escuela no se concentra y bajó sus calificaciones. Entonces, a veces se puede confundir y se puede dar como esa parte de, no, le voy a buscar clases de regularización, ¿no? Porque no entiende en la escuela, le cuesta trabajo. Y muchas veces el proceso ni siquiera va por la parte académica, tiene que ver más con la parte emocional, la parte de gestión de pensamientos. Entonces, por eso es importante siempre que nosotros vayamos a atender a un paciente, hacer una evaluación muy completa acerca de la situación para poder ir identificando esos patrones de pensamiento, cómo afectan de manera física y la conducta, cómo se ve reflejada a raíz de esos procesos de pensamiento, ¿va? Ok, por ahí creo que hay un micrófono encendido, si lo pudiesen apagar, gracias. Igual, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna cuestión, por ahí nos pueden escribir en el chat, con toda confianza. Igual ahorita les voy a dar más adelantito un tiempecito para que todas sus dudas me las puedan hacer llegar, ¿va? Entonces, hay que comprender la individualidad de la ansiedad. En cada persona se va a comportar de manera distinta. Si bien es cierto que a nivel cerebral el proceso es igual en todas las personas por el proceso de desarrollo, no siempre se expresa de la misma manera, no siempre va a tener la misma cuestión del comportamiento, ¿no? A ver, dime, Irene, coméntanos. Por ahí ve que Irene levantó la manita. ¿No? Ok. Va. Comprender la ansiedad debe ser contextualizada, ¿no? Esto va a permitir que nosotros nos adaptemos a las estrategias de intervención de forma más eficaz y específica. No siempre podemos tratar la ansiedad de la misma manera y eso es importante que lo sepamos, si bien es cierto que hay como guías, ¿no? También es importante saber, ahorita que veamos un poquito de técnicas, que las tenemos que ir adaptando a la personalidad del paciente, a sus necesidades, ¿no? A lo mejor hay cosas, y también a veces entra un poco de duda, ¿no? De uno como terapeuta decir, ¿lo estaré haciendo bien? O sea, a lo mejor, ¿por qué no me da resultado esto? Y si algo no da resultado, hay que buscar otra opción y otra técnica, porque eso es importante saber, que cada paciente es distinto y también entender que cuando nosotros brindamos un servicio de atención psicológica, yo creo que nosotros hacemos el 10% del trabajo, ¿no? El otro 90% le va a corresponder al paciente, qué tanta disposición tenga de hacer las actividades, de abrirse con nosotros, de llevar a cabo las tareas, ¿no? Que le lleguemos a dejar. Y muchas veces hay situaciones que no dependen tanto de nosotros. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, a veces nos podemos llegar a frustrar, ¿no? Y si algo no funciona, bueno, pues hay que buscar una estrategia diferente. Ahora vamos a hablar del miedo. Me voy a ir así, vamos a hablar de cada una de ellas y al final vamos a ver algunas técnicas que, como se dan cuenta, todo va muy ligado, cómo podemos utilizarlas, ¿va? Entonces, bueno, el papel del miedo en el bloqueo emocional. Este es algo que me estuvieron pidiendo mucho por ahí en redes sociales. Entonces, hablar del miedo es importante. El miedo constituye uno de los principales núcleos de resistencia terapéutica y de bloqueo emocional, ¿no? Su función primaria es la autoprotección, pero en exceso puede convertirse en una barrera que impide el contacto con la emoción auténtica y frena los procesos de cambio. Yo siempre hablando, ¿no? En cuestión de la psicoeducación, es importante explicarle a los pacientes cómo se comportan las emociones y la importancia de cada una de ellas. Cada emoción tiene una función en nosotros.
Una pregunta que me hacen muy constantemente mis pacientes es ¿cómo dejo de sentir miedo? ¿O cómo le hago para ya no enojarme? ¿O cómo le hago para ya no sentirme triste? Y la cuestión no es evitar las emociones, ¿no? Yo les doy este ejemplo. A ver, imagínense que el mundo entero, en el mundo, nadie viviera con miedo, nadie tuviera miedo de nada. ¿Se imaginan el caos que habría? O sea, el miedo nos mantiene vivos. El miedo es una red de protección. Si nadie tuviera miedo, todos cruzarían la calle, los carros se pasarían los semáforos en rojo, cualquiera se aventaría al mar aunque no supiera nadar. O sea, de verdad, yo creo que no sobreviviríamos si no tuviéramos miedo, ¿no? Entonces, el miedo en la justa medida nos mantiene vivos, nos mantiene a salvo. Cuando este miedo se hace mucho más grande de lo que debería y empieza a controlarnos, ahí es donde empiezan los bloqueos y empiezan los problemas emocionales, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el miedo es demasiado, nos bloqueamos y ahí es donde se da esta dificultad. Entonces, es importante que nosotros lo hablemos, ¿no? Con los pacientes. Aparte del miedo, la tristeza también es importante. La tristeza nos permite acceder a nuestra parte humana, a nuestra parte compasiva, a nuestra parte empática. Si no tuviéramos tristeza, si no apareciera, imagínense, yo podría ver que un perrito se está muriendo al lado de mí y no me importaría. Yo podría ver que una persona está sufriendo y sería como, pues, ni modo. Entonces, la empatía viene de esa parte de la tristeza, de esa sensibilidad. Entonces, cada emoción tiene una función, pero ¿cómo se deben comportar? Debe haber una situación, se hilan pensamientos en ese momento con nuestra experiencia de vida y puede aparecer la emoción. La emoción tiene un mensaje que darte. En el caso del miedo es aguas, ten cuidado, esto puede ser peligroso, ¿no? En el caso del enojo, a lo mejor es como pon un límite o aléjate de ahí o esto no nos gusta. La tristeza te dice necesitas procesar esto, necesitas aceptarlo, necesitas soltar, necesitas avanzar o necesitas resolver. Una vez que leemos el mensaje de esa emoción, ahora sí podemos tomar acción. Pero ¿qué pasa cuando la emoción se instala? Una tristeza instalada en una persona puede generar depresión. La depresión por mucho tiempo puede generar una distimia. Entonces ahí estamos hablando de un trastorno. ¿Qué pasa con el miedo? Lo mismo pasa. El miedo se instala en una persona y entonces se puede convertir en una fobia. Ahí estamos hablando de un trastorno. El enojo se queda en una persona y se presentan problemas de ira. Entonces, cada emoción en su justa medida nos sirve, es útil para nosotros, nos mantiene vivos, nos mantiene empáticos, nos mantiene a salvo, pero cuando dejamos que la emoción nos invada por completo, pues entonces ahí ya tenemos un problema. Dentro de esta cuestión del miedo, hablando de la parte terapéutica, no me voy a ir a la parte de las fobias, ni mucho menos, sino más orientado hacia los bloqueos emocionales que puede presentar en una persona. Aquí vamos a hablar de tipos de miedo comunes en los pacientes, ¿no? Uno, hablaríamos del miedo al rechazo. ¿Qué pasa con el miedo al rechazo? Impide la expresión de necesidades y emociones genuinas. Teorías diferentes hay en torno a estas situaciones que podrían considerarse como inseguridades o miedos, y algunas de ellas hablan de la primera infancia de una persona, ¿no? Cómo nos van marcando esas situaciones. Y no nada más la primera infancia, sino alguna situación que haya sido de alto impacto a nivel emocional para nosotros y que además no se le haya dado el soporte adecuado, que no haya habido las herramientas o una red de apoyo, nos marca y entonces nuestro comportamiento futuro se empieza a ver marcado por esa situación, por ese evento. Claro que cuando somos pequeños somos mucho más propensos a que estas situaciones nos marquen de por vida, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, en la cuestión de heridas de la infancia, pues la herida de rechazo, ¿no? Como cuando yo me sentí rechazado en la infancia, pues ¿qué pasa? Más adelante me cuesta trabajo expresar mis necesidades, ¿no? O me alejo de las personas porque prefiero evitar yo acercarme antes de que me vayan a rechazar. Entonces, ese miedo empieza a modificar nuestra conducta. Entonces, cuando un paciente presenta miedo al rechazo, tenemos que trabajar en ese miedo para evitar que su conducta se vea mermada por esta cuestión. También nos vamos a enfrentar a miedo al cambio.
que genera ambivalencia incluso ante mejoras evidentes en el bienestar personal. Entonces, esto también, el miedo al cambio muchas veces viene muy hilado a la ansiedad, ¿no? Me da miedo el cambio, se acercan situaciones que están cambiando a mi alrededor, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que eso me genere ansiedad. Ahí hay que trabajar con el paciente en gestionar que la vida en general es un proceso de cambios constantes. Todos los días estamos cambiando. Si ustedes lo piensan, hoy ya no son ustedes las mismas personas que eran ayer. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprendieron algo, vieron algo diferente, conocieron a alguien nuevo y eso te va marcando. Todos los días estamos en procesos de cambio. Hablar de los cambios a lo largo de la vida también es hablar de que hay cambios que son esperados, ¿no? Como el cambio de preescolar a primaria, como entrar a trabajar, o sea, son como cuestiones que están establecidas y que todos o la mayoría de las personas vamos a pasar por esos cambios, pero también hay cambios inesperados, un accidente, un cambio repentino de ciudad por alguna cuestión, y estos son los que normalmente impactan de una manera más fuerte, sobre todo cuando la persona no está preparada, ¿no? O le cuesta trabajo y se arraiga mucho a esas situaciones, ahí lo que tenemos que trabajar justamente es eso, ¿no? Aceptar los procesos de cambio y desde la parte cognitiva cambiamos las ideas originales que generan ese miedo. Por eso muchas veces tenemos que ir escarbando un poquito en el pasado de la persona para ver en qué momento se generó la situación que impactó tanto y arraigó ese miedo a la persona, para a partir de ahí poder ir trabajando. Claro, las conductas también las podemos ir trabajando de la mano. Aquí entraría, pues podría ser la parte conductual, ¿no? Incluso la terapia cognitivo-conductual, pues nos sirve como herramienta. Si queremos ahondar en el pasado, pues ya dependerá, ¿no? Si quieres una corriente psicoanalítica, si quieres una terapia narrativa, qué es lo que necesito para poder indagar un poco más en la vida de esa persona o en ese momento. Algunos pacientes son muy conscientes de las situaciones específicas que detonan ciertos cambios, cierto miedo, cierto trauma, cierta depresión o en qué momento inició mi ansiedad, pero algunos pacientes no. Entonces, cuando no lo saben, pues tenemos que acompañarlos en la búsqueda de esos detonadores. Y de la mano vamos trabajando las conductas también. El miedo al dolor emocional, que lleva a la negación o evitación de experiencias pasadas no resueltas, ¿no? Al final del día, el miedo también que se presenta es un mecanismo de defensa. Lo decíamos, el miedo nos protege. Y en este caso, el miedo, aunque pareciera que está controlando nuestra vida de cierta manera, también nos está brindando protección. Si tengo miedo al dolor emocional, pues prefiero evitar situaciones que me puedan generar ese dolor emocional. Tal vez lo viví de una manera muy fuerte, no sé, hablando en cuestiones amorosas, ¿no? A lo mejor tuve una relación, me lastimó mucho el hecho de terminar esa relación, fue muy doloroso, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor evito generar otra relación o vincularme a una persona o comprometerme con una persona porque no quiero repetir la situación que me pasó. Entonces, en esa situación tenemos que trabajar el proceso de duelo, que muchos de los duelos no son vividos adecuadamente, no son gestionados adecuadamente. En el tiempo, ¿no? Porque al tiempo lo cura todo, pero pues si no estás haciendo nada para cambiar, no hay nada, o sea, no, el tiempo por sí solo no da todas las respuestas, entonces es importante saberlo. Y bueno, también está el miedo al fracaso, ¿no? Que paraliza la acción, sostiene patrones de autoexigencias disfuncionales. Entonces, las personas que tienen miedo al fracaso normalmente suelen ser personas muy ansiosas porque me da miedo el futuro, me da miedo no llegar a lograr mis metas, me da miedo que no sucedan las cosas como yo espero y este miedo, al sentirme en riesgo, pues genera procesos ansiosos. Entonces, se dan cuenta cómo se van hilando todos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los miedos que podemos eh, observar de repente en los pacientes y aquí hay que trabajarlo desde esa parte, qué origina el miedo y cuáles son las conductas que se van detonando gracias a este miedo, para así poder evitar esos bloqueos emocionales, ese avance, ese seguimiento, ¿no? Entonces eso es importante. En esta cuestión, el abordaje terapéutico pues requiere identificar la función protectora del miedo, es decir, dentro de esa persona, en su mente, en su ser,
qué función pareciera que tiene el miedo, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos en la diapositiva pasada, a lo mejor esta parte del miedo al dolor emocional, ¿qué función tiene ese miedo? Protegerme de un futuro de dolor emocional como el que ya viví. No quiero vivir esa situación, entonces es mi parte protectora. Ese miedo aparentemente me protege. Sin embargo, no siempre es así. También ese miedo puede alejarnos de vivir situaciones que pudiesen resultar muy positivas, que pudiesen ser muy buenas para nosotros, ¿no? También es importante validar este miedo y transformarlo mediante técnicas como la exposición progresiva, en el caso de las fobias o de algunos miedos que son como a situaciones más tangibles, ¿no? Y la reestructuración cognitiva también nos ayuda mucho, o el trabajo con el niño interior, ¿no? En caso de que estemos hablando de una situación del miedo que sea detonado por un evento traumático que haya sucedido durante la infancia, bueno, pues ahí podemos irnos a esa etapa de la vida de la persona y entonces desde ahí podemos trabajar esa parte, ¿no? Desde ahí lo podemos abordar. En la cuestión de la reestructuración cognitiva, pues yo creo que también, ¿no? Nos sirve muchísimo, es decir, tengo que identificar qué pensamientos generan o detonan ese miedo y cómo me comporto. Cuando yo cambio la idea raíz que está generando ese miedo, por ende, la reacción va a ser distinta. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo de estas técnicas, ¿va? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? ¿No? Ok. Yo me fui súper rápido porque siempre tengo muchas cosas que decirles, entonces luego no me da tiempo, por eso yo me fui muy rápido. Pero cualquier duda, levantan la manita, ¿va? Ok, muy bien, Carmen. Entonces, bueno, en cuestión de autoestima, vamos a ver claves para fortalecerla en el proceso terapéutico. Es de los básicos a trabajar, sobre todo quien trabaja con niños, quien trabaja con adolescentes. Yo siempre les recomiendo que sí o sí trabaje en la parte de la autoestima, porque en ese momento, en la infancia está en estructuración y en la adolescencia cada persona se está constituyendo como un ser individual, ¿no? Están en búsqueda de su propia personalidad, de su individualidad, de potenciar sus capacidades. Hay procesos también neurológicos, procesos cerebrales que se están dando, entonces estas descompensaciones, el cuerpo cambia, se da la poda sináptica, ahí está el cerebro deshaciéndose de todas las conexiones que no necesita, están esos procesos de maduración del cerebro, que siempre es importante recordar, ¿no? Que el cerebro de una persona termina de madurar hasta los 25 años aproximadamente. Entonces, justamente la última parte en madurar del cerebro humano es la corteza prefrontal, está aquí. Entonces, esa parte se encarga de procesar emociones, de visualizar las consecuencias y de control de impulsos. Entonces, ¿qué pasa cuando todavía está en desarrollo? Necesito más herramientas para poder hacer la toma de decisiones y muchas veces tiene que ver con la autoestima. Entonces, por eso es importante siempre abordar las partes de la autoestima. Es importante saber que la autoestima no debe abordarse únicamente como una percepción subjetiva del valor personal, sino como una estructura que se constituye y se reconstruye en el marco de las relaciones, el lenguaje interno y las experiencias de logro. Muchas veces pensamos que esta parte de la autoestima únicamente tiene que ver de cómo me veo yo frente al espejo, ¿no? Ay, si me veo bonita, si me veo bien, si me amo, si amo mi cuerpo, si acepto mi cuerpo, y realmente es mucho más complejo esta parte de la autoestima. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo este proceso. ¿Cuáles son las claves, ¿no? Terapéuticas a tener en cuenta tomando esto? Número 1, la identificación y modificación del diálogo interno negativo. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? Pues de esa manera me voy a comportar. Entonces, mediante algunas técnicas de reestructuración cognitiva, puedo hacer un cambio en esta parte de cómo me hablo, ¿no? Como me trato yo, normalmente es como trato a los demás, pero a veces no, a veces yo me trato horrible y puedo fingir o puedo gestionar y tratar bien a los demás. Tiene que ver con el valor que yo me doy ante otros. Si para mí son prioridad los demás y yo estoy en el último sitio,
pues con la persona que le hablo feo, que la critico, que regaño, que todo, que juzgo constantemente, pues es a mí mismo. Entonces también tiene que ver con esa parte de en qué lugar me estoy poniendo yo. También con el establecimiento de límites y construcción de la identidad a través de la validación de sí mismo y el empoderamiento personal. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Una persona con buena autoestima, o para estructurar la autoestima de una persona, también tenemos que enseñarle a poner límites, ¿no? Y construir su propia identidad. ¿Quién soy? No quién quieren mis papás que sean, no quién quieren mis amigos que sea, no quién quiere mi pareja que sea o quién quieren mis hijos que sea, sino quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, cosas tan sencillas, a veces parecería, ¿no? Pero de repente cuando somos seres sociales y somos seres gregarios, nos gusta pertenecer a una comunidad, nos gusta pertenecer a un grupo. Y a veces en esa búsqueda de encajar en los grupos empiezo a perder mi propia identidad, me empiezo a dejar de lado. Entonces es importante que acompañemos al paciente a que pueda encontrarse a sí mismo, ¿no? Y por ende poder poner límites, aprender a decir no cuando necesite decir no. Aprender a decir sí cuando quiera decir sí o cuando necesite decir sí. Pero es esa cuestión de generar la validación de sí mismo, ¿no? Hablando un poco, ¿no? En esa parte de la educación, cuestiones tan comunes que normalmente lo vemos, ahorita está como muy de moda, ¿no? La parte de la crianza respetuosa y la crianza positiva. Creo que ha habido muchos conflictos en cuanto a esta cuestión de la crianza respetuosa o crianza positiva, porque a veces se confunde, ¿no? Y algo que yo por ahí leía, ¿no? Y creo que es importante recalcar también que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es muy común que a lo mejor cuando veamos a un niño pequeño le alabemos, ¿no? Es como, ay, qué bonita te ves, qué bonito se ve ese vestido, o mira qué guapo estás, ah, qué fuerte estás. Y uno pensaría que de esa manera fortaleces el autoestima de ese niño, de esa niña o de esa persona, ¿no? A la que tú le estás dando con elogios. Y en realidad, fíjense que no. Algo que nos podría funcionar más es que esa persona aprenda a validarse a sí mismo, ¿no? Entonces vamos a imaginar, pongo este ejemplo, llega una niña y a lo mejor se acaba de poner un vestido precioso, ¿no? Y llega y, ¿cómo me veo? ¿No? Entonces, una manera eficaz de fortalecer su autoestima sería decirle, ¿cómo crees tú que te ves? ¿Te gusta cómo te ves? Sí, me encanta, excelente. Si a ti te gusta, está bien, ¿no? Hay un cambio, porque entonces yo le estoy dando el mensaje de no trates de agradarle a los demás, siéntete bien contigo mismo, confía en ti, confía en tus decisiones. Sé que los niños están en un proceso de formación y luego andan como cajas fuertes, ¿no? Pero es ese proceso de cómo no le enseño a buscar la validación y la aprobación. Claro, hay cosas que necesitamos negociar con ellos y todos en general tenemos que aprender a negociar y saber que no siempre tenemos la razón, pero la cuestión es cómo me valido yo, qué pienso yo de mí, cuál es mi autoconcepto, que el autoconcepto es clave y fundamental para el autoestima. ¿Cómo está mi autoconcepto? Entonces, cuando nosotros vamos a abordar cuestiones de autoestima, siempre tenemos que ir a ver qué autoconcepto tiene esa persona, ¿no? Cómo se considera, qué virtudes, qué cualidades tiene, qué defectos considera que tiene, y de ahí vamos a partir también para que pueda gestionar ese empoderamiento personal, ¿no? El refuerzo de logros y capacidades reales también es una manera en la que podemos ir abordando, promoviendo el reconocimiento de fortalezas y avances concretos. Muchas veces una persona con baja autoestima minimiza sus logros, ¿no? Ay, pues es que sí, terminé la carrera, pero pues ya, o sea, no he encontrado trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ya minimicé que terminé la carrera, ¿no? Porque pues ya terminé la carrera, pero no estoy trabajando. Entonces eso me frustra porque no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo. Y esos deberías, yo siempre les digo, hay una parte de lo que deberíamos ser y lo que queremos ser. En la vida hay muchas cosas que debemos hacer y tal vez no queremos. No sé, doy un ejemplo, a lo mejor lavar los trastes, ¿no? Todos tenemos que lavar trastes. A mí en lo personal no me gusta, probablemente haya personas que tampoco les guste, pero es algo que debemos hacer, ¿verdad? No podemos dejar todos los trastes sucios. Entonces, eso entra dentro de la categoría de deberíamos, ¿no? Lo que debemos hacer. Y está la parte de lo que queremos hacer. A lo mejor, ¿qué quiero hacer con mi tiempo libre? Ah, pues quiero ir a caminar, quiero ir a correr, me quiero acostar a ver la televisión, no lo sé. Esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar al paciente a encontrar un equilibrio entre el deber ser y el querer ser.
siempre y cuando no pasemos por encima de los demás, pero lograr ese equilibrio, ¿no? De me conozco, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, acepto mis logros, acepto lo que hago, reconozco también cuando me equivoco y entiendo qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que debo hacer. Entonces ahí ya estamos encontrando un equilibrio en la vida de esa persona y ya me identifico, ¿no? Porque ya me hablo a lo mejor de una manera más respetuosa, ya entiendo que no soy perfecto, pero no por eso me tengo que juzgar y entonces vamos llevando a través de ese camino al paciente para que mejore su autoestima, ¿no? Y también la desvinculación del valor personal respecto al rendimiento o a la aprobación externa, ¿no? Aquí es esa parte de que no siempre todo el mundo va a admirar o aplaudir lo que haces. Claro que no. Yo les doy un ejemplo, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Cuando trabajo que están en ese proceso de, es que me critican por cómo me he visto, por esto, por el otro, le digo, ok, vamos a imaginar que tú y yo vamos a una tienda, ¿no? Llegamos a la tienda y hay una chamarra y entonces tú dices, qué bonita está esa chamarra. Y yo digo, no me gusta esa chamarra, ¿no? Definitivamente no me gusta esa chamarra. Y la pregunta aquí es, ¿de quién es el problema? ¿Es tuyo? ¿Es mío? ¿O el problema es de la chamarra? ¿No? Entonces, ¿de quién es el problema? Pues de nadie. La chamarra no tiene la culpa de que a unos les guste y a otros no. Ella existe, así es. Y así está perfecta. Pero a algunas personas, desde su percepción, les va a gustar y a otras personas no les va a gustar, ¿no? Y está bien, el problema no es tuyo de que te guste y el problema no es mío de que no me guste. La cuestión es que somos seres únicos y diferentes. Tenemos libre albedrío, tenemos diferencias de pensamiento por nuestra educación, por la cultura, por la familia en la que crecimos, por todo eso somos diferentes y está bien ser diferentes. Entonces, esa es parte. Ahorita veía aquí que me pregunta Lisette, ¿cómo sería un enfoque de aceptación y compromiso? Va, justamente este ejemplo que les estoy dando es un poco de una muestra de cómo sería aceptación y compromiso, ¿no? Acepto que no todas las personas somos iguales. Acepto que yo no le voy a gustar a todo el mundo, pero me comprometo conmigo a yo tratarme bien, a yo aceptarme. Entonces, en la aceptación, la parte del enfoque de aceptación y compromiso, la parte de la aceptación es, yo lo veo así, basado en, si lo vemos en nuestra manita, lo que está dentro de mi mano es lo que yo puedo controlar, ¿cierto? Mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, si me muevo para acá, si me muevo para allá, si abro los ojos, si cierro los ojos, como eso es lo que yo puedo controlar y de eso me encargo yo. Pero también están las manos de los demás, que ahí yo no las puedo controlar. Cada quien. Entonces eso sería lo que otros pueden controlar, pero yo no puedo controlar. A medida que yo acepte eso, me va a ir mejor. Y está la parte fuera de las manos de todos que nadie puede controlar. El mundo, si llueve, si no llueve, si hace calor, todo esto, lo que pasa, eso nadie lo puede controlar. Entonces, parte de la terapia de aceptaciones y compromiso es ver, aceptar qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que está en mis manos, qué es lo que yo puedo hacer y comprometerme, primero que nada, conmigo a gestionar de una manera más saludable para mí todo este proceso. Entonces, de esta manera, claro, yo se los estoy dando como con un ejemplo muy tangible. Si se van a buscar la teoría, van a encontrar muchas otras cosas, pero creo que es una manera como muy sencilla de explicar qué es lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Hay muchas técnicas dentro de esta terapia. Por ahí en algún momento espero tener la oportunidad de compartir algunas clases sobre cursos en específico de esta situación. Pero bueno, básicamente es eso. No sé, Lisette, si te quedó un poquito más claro. Por ahí me comentas si te quedó un poquito más claro esta cuestión, ¿va? Entonces, bueno, va, muy bien. Fortalecer el autoestima en terapia, ojo, no implica inflar el ego, ¿no? Sino promover una autoimagen coherente, compasiva y resiliente. De repente se confunde, ¿no? Con una persona, ay, es que tiene una alta autoestima y a lo mejor es muy egocéntrico y no forzosamente tiene que ver con eso. El tener una autoestima alta es, me acepto,
me amo como soy, sé cuáles son mis limitaciones, sé cuáles son mis defectos, pero también trabajo en ser una mejor versión de mí cada día. Acepto que me equivoco y que no siempre voy a tener la razón y eso está bien. Acepto que no a todo el mundo le voy a caer bien y eso está bien. Acepto que no a todo el mundo le va a gustar y eso está bien. Acepto que no todo el mundo me va a caer bien y que no todo el mundo le voy a gustar y eso está bien. Entonces, así empezamos nosotros a trabajar con el paciente en ese proceso para fortalecer su autoestima. Entonces, una persona que tiene buena autoestima va a poder enfrentar de una mejor manera sus miedos, porque yo sé cómo trabajar con mi diálogo interno para que ese miedo al rechazo no me controle, porque yo sé lo que soy, sé el valor que tengo y el valor no me lo va a dar que me acepten o no. Entonces me animo a hacer esto. Obviamente va a haber una reducción en la ansiedad porque mis pensamientos ya son más conscientes, porque evalúo de una mejor manera mis pensamientos y por ende me siento mejor y puedo controlarme de una mejor manera. Entonces se dan cuenta cómo cada una de estas fichitas se van uniendo y es importante trabajarlo con los pacientes, ¿no? Todo esto porque les va a ayudar a ellos a tener una comunicación más asertiva, a tener mejores relaciones, a tener más estabilidad, aprender a tomar riesgos de manera saludable. Entonces se empieza a unir, ¿no? Toda esta parte. Vamos a ver de manera rápida algunas técnicas y herramientas prácticas que podemos aplicar con nuestros pacientes. Es importante saber que el abordaje terapéutico de los temas anteriores requiere el uso estratégico de técnicas basadas en evidencia que faciliten el procedimiento emocional, la regulación efectiva y la transformación de creencias. No para todos nos funciona todo, esto sí es importante saberlo, aunque hay técnicas que podemos implementar, también tenemos que ver el estilo de aprendizaje de nuestro paciente, el estilo de vida que tiene nuestro paciente. O sea, todas esas son cosas importantes también a tomar en cuenta a la hora de aplicar o de brindar una estrategia, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunas herramientas, ¿no? Las técnicas de regulación emocional, eso siempre nos va a ayudar. ¿Para qué? Para favorecer la autorregulación y el anclaje del presente. ¿Cuáles son esas técnicas? Aquellas que enseñan a tu paciente a manejar de una mejor manera cada una de sus emociones. Aparece mi enojo, ¿qué voy a hacer? Si yo aviento cosas por todos lados, doy patadas a la puerta, quiere decir que no estoy gestionando de manera adecuada mi enojo. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahí? Le voy a enseñar qué hacer con el enojo, no a que lo elimine, porque eso es otra. De repente me dicen que es controlar las emociones y las emociones no se controlan, las emociones se gestionan para que no me vayan a generar problemas, ¿no? A ver, voy a leer aquí un comentario de Bere. Dice, maestra, si un adolescente presenta tres cosas, ansiedad, miedo a las críticas, baja autoestima y no sabe cómo socializar y no puede socializar porque no sabe expresar y casi no habla, se aísla y evita salir a la calle, he identificado que sus habilidades sociales están disminuidas. ¿Qué recomienda resolver primero? ¿El miedo a la autoestima o las habilidades sociales? Creo que ahí, mira, puede ser una cuestión de ir trabajando todo, pero sí creo que si hay ansiedad, tenemos que reducir la parte de la sintomatología de la ansiedad primero, para que él pueda procesar de una mejor manera. Entonces, primero voy a ir a reducir procesos ansiosos. Trabajo la parte de la autoestima en cuestión del autoconocimiento para que él vea y tú puedas identificar también junto con él cuáles son la red de apoyo, cuáles son las cualidades que tiene, cuáles son las herramientas con las que ya cuenta y cuáles son los factores de riesgo que se presentan y que están perpetuando el miedo. Entonces ahí, primero trabajo sintomatología de ansiedad para reducirla, me voy al autoconocimiento para fortalecer el autoestima y posterior a eso voy trabajando con el miedo, ¿no? Esa sería como la forma en la que yo la abordaría. Obviamente dependerá también de otros factores que vayan surgiendo en el caso, ¿no? Algo que también pueden hacer ahí cuando ustedes ya identificaron, si lo hicieron junto con su paciente, a lo mejor presentar esa parte de, ok, ahorita les voy a decir cómo lo podemos hacer, de ir viendo con ellos mismos. A ver, tenemos el problema de la ansiedad.
tenemos el problema del miedo y ya vimos que también tenemos problemas de autoestima. Del 1 al 10, la ansiedad, ¿qué tanto te afecta? Y él te va a decir, no, pues un 10, ok. La cuestión del miedo, ¿qué tanto te afecta? No, pues un 6. Y el autoestima, ¿qué tanto crees que te afecta? No, pues un 3. Ok. Entonces, de entrada, yo ya sé cuáles son los niveles que él percibe. Entonces, vamos trabajando de la mano también. Eso también nos puede ayudar porque a veces los niveles de ansiedad son muy bajitos y al trabajar la parte de la autoestima, al trabajar lo demás, reducen. Entonces, también tendríamos que ver cuál es el que está generando mayor conflicto a nivel conductual y de ahí partimos para los demás, ¿no? Esa sería una recomendación. Ok. Me pregunta cómo podemos reducir los procesos ansiosos. Va, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, les decía primero, fortalecer autorregulación y anclaje al presente. Para ello podemos utilizar algunas técnicas que para control físico como tal, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo ansiedad? Ahí pueden ser algunas recomendaciones como a lo mejor ubicarte en el presente, describir lo que está a tu alrededor, o hay una técnica, ¿no? De ver qué cosas veo, cosas que escucho. Es como traer al presente. Recordemos que el proceso ansioso, cuando se da, es porque mi mente está pensando demasiado en el futuro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es traer mi mente a este momento, a lo que yo estoy. Aquí me voy a saltar el puntito de en medio y ahorita regresamos ahí. La visualización guiada, el trabajo con imágenes, la relajación progresiva nos ayuda muchísimo. El poder guiar al paciente a que se una a este momento, a este preciso momento. Una pregunta que yo le hago constante a mis pacientes cuando están en una situación así, de repente vienen como con muchas cosas, ¿no? Sumamente agobiados. Claro, al consultorio vienen a desahogarse de todo lo que traen. Entonces les digo, ok, va, dime en este momento qué problema tienes, ¿no? Y empieza, no, pues es que esto, no, pues, no, a ver, de nuevo, en este preciso momento, ahorita que estás aquí conmigo, ¿cuál es el problema que tienes, no? Y si lo analizamos, pues muchas veces en ese instante no hay ningún problema. Entonces de ahí partimos, ok. Entonces en ese momento no tenemos bronca. Tú y yo estamos aquí con tiempo destinado para estar aquí, no hay ningún peligro alrededor. En este instante no tenemos ningún problema. En este momento tenemos toda la tranquilidad y disposición. Entonces cuando le enseñas también al paciente a identificar realmente estoy viviendo el problema o mi mente me traiciona y mis pensamientos hacen que yo me sienta como si todo el tiempo tuviera los problemas encima, ¿no? No, pero es que tengo que pagar la renta, pero es que tengo, ajá, pero en este preciso instante no necesitas salir corriendo a pagar la renta, claro, deja que tu yo del futuro al rato que llegue la fecha se preocupe, ahorita tú no te preocupes por eso. Entonces, anclarlos al presente siempre nos va a ayudar para reducir todos estos procesos, ¿no? Déjenme leer aquí, vi que me habían comentado más. Ok, por ejemplo, cuando la ansiedad por perfeccionismo se trabaja baja tolerancia a la frustración, aprender a perder. Si estamos hablando de un niño, por ejemplo, sí, y lo podemos trabajar mediante el juego, ¿no? La verdad es que la baja tolerancia a la frustración es un problema en la que nos estamos viendo inmersos todos ahorita por la cuestión de la inmediatez que tiene nuestra época, ¿no? Antes no, o sea, tú necesitabas pasar una canción, querías una canción, digo, ya los que son de generaciones más allá, pues pon el radio, préndele, espérate a que pase la canción, la grabas y si ya hubo el anuncio, pues ni modo, te esperas, la otra la vuelves a cachar a ver si ya no tiene anuncio y era esperar, ¿no? Ya empezó a ver después, te paso una canción y entonces había que conectar el teléfono, el infrarrojo, espérate un rato, no lo muevas, ya se movió, ya que se quitó, y esperábamos. Ahora no. ¿Qué pasa cuando a un niño le aparece un anuncio en YouTube? A ustedes, ¿qué pasa cuando aparece un anuncio en YouTube? Uno no quiere ver el anuncio. Y antes nos chutábamos todos los anuncios de la televisión y ni modo, no podías hacer nada más, ¿no? Entonces, esa parte también es importante saber que ahorita estamos en una era de la inmediatez. Quiero saber algo, un dato, mi teléfono me lo dice. Quiero pedir algo de comer, mi teléfono lo tiene. Quiero comprar algo, lo pido y me lo traen a mi casa. O sea, esa cuestión de la inmediatez hace que, pues sí, tengamos menos tolerancia a la frustración.
Entonces, es importante trabajar eso, ¿no? Mediante juegos. La terapia de aceptación y compromiso también nos ayuda mucho para trabajar en esa parte, ir buscando técnicas, ¿no? Me preguntan si la ansiedad se trabaja la angustia o van por separado. Dependerá, mira, si la angustia es causada por la ansiedad o la ansiedad es causada con la angustia, pues van de la mano, ¿no? Habría que ver qué es lo que detona ese proceso de angustia para identificar, pero normalmente van muy relacionados, van de la mano, entonces se pueden trabajar juntos, ¿no? Ajá, para adolescentes y adultos con irritabilidad. Sí, o sea, esa parte de la terapia de aceptación y compromiso nos ayuda mucho con esas situaciones porque es como, les decía, aceptar que no puedo controlar todo, que las cosas no siempre van a salir como yo quiero y como yo espero, pero está bien. Entonces empiezo a trabajarlo, ¿no? Y la cuestión de las visualizaciones guiadas, el trabajar con imágenes, esto nos ayuda mucho para acceder a niveles emocionales profundos. Podemos, en casos más allá, cuando ya se trabaja con hipnosis y todas esas cuestiones, modificar memorias limitantes o acceder a esos espacios. En la cuestión de la meditación también podemos generar espacios más seguros a nivel mental que nos permitan reducir la ansiedad, ¿no? No sé si por ahí haya alguno de los que están presentes. Justamente, si no me equivoco, la semana pasada di una clase de meditación guiada y relajación progresiva. Y la verdad estuvo muy interesante, la cual justo se llenó el cupo, entonces la vamos a repetir. La próxima semana también la voy a dar el miércoles, el próximo martes también voy a repetir la clase, igual por ahí, si a alguien le interesa. Irene estuvo en la clase, sí, trabajamos, ¿no? Un poquito esas técnicas y quien quiera estar, pues bienvenidos también, ¿va? La parte de la terapia cognitivo-conductual, ahí vamos a usar el registro de pensamientos, la reestructuración cognitiva y algunas tareas conductuales específicas. ¿Qué tengo que hacer? Que el paciente identifique cuáles son los pensamientos que detonan ansiedad. Los voy a separar porque a veces si es que todo me agobia. A ver, ¿todo qué? Vamos a darle orden y estructura. Vamos a identificar cuáles son los pensamientos y los vamos a ir enlistando, ¿no? A través de eso puedo reestructurar ese pensamiento. Si yo le doy un giro, un cambio a ese pensamiento, si yo lo modifico, obviamente mi conducta va a cambiar y ya no me va a generar tanta ansiedad. Entonces, acompañamos al paciente a hacer una reestructuración de los pensamientos, de las creencias, de las ideas originales que tienen y con algunas tareas conductuales también, dependiendo de cuáles sean las conductas, ¿no? Por ejemplo, si hay una cuestión en la escuela, ok, tengo que identificar cuáles son las conductas específicas que están alterando el comportamiento en la escuela y ahí me voy a enfocar a esa conducta específica para darle herramientas y que la pueda manejar de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí esas cuestiones también nos pueden ayudar. Las técnicas narrativas y de escritura terapéutica también nos ayudan. Esto le permite al paciente resignificar la historia. Una frase que en algún momento leí, siempre les digo lo mismo, soy mala para los autores, nombres y fechas no se me da. Pero bueno, yo leí la frase, ¿quién la dijo? No lo sé, pero alguien la dijo antes que yo y decía más o menos algo así de, es importante saber que nuestra historia de vida no la podemos cambiar, pero podemos cambiar la manera en que nos contamos esa historia. Entonces realmente es eso, no es qué me pasó, es cómo me cuento a mí lo que pasó. ¿Me voy a quedar siempre en el papel de la víctima o me voy a quedar siempre en el papel del villano o me voy a quedar en el para poder darle un significado diferente? Ahí es donde entra el resignificar. A través de la terapia narrativa nos ayuda porque escribir mi historia y reescribirla con un significado diferente, con un tono diferente, incluso algunos ejercicios, ¿no? Le digo, ok, escribe una situación que te haya marcado. Ahora escríbela desde el enojo, ahora escríbela desde la tristeza, ahora escríbela desde la resiliencia, desde el aprendizaje, desde las herramientas. Y hay un cambio muy marcado en cómo una emoción puede transformar una situación, como el sentirse, ¿no? Más empoderado, más fuerte ante una situación. Con los niños pequeños lo trabajo de una manera como, a ver, imagínate que eres un superhéroe. ¿Cómo actuaría el superhéroe en esa situación? ¿Qué haría, no? Si es bien valiente, por ejemplo, cuando trabajamos el miedo, ¿no? ¿Qué haría un superhéroe? Ponte tu capa, ¿no? Y entonces
El lenguaje físico incluso que podemos llegar a tener cambia un montón cuando me siento empoderado, cuando me siento fuerte, cuando me siento valiente. Entonces, a través de la terapia narrativa, con los niños puede ser a través de cuentos, a través de historias, con los adolescentes y adultos a través de metáforas o a través de su propia historia. Yo empiezo a reestructurar toda esa parte y por ende se reduce la ansiedad, se reduce el miedo, mejora mi autoestima porque me doy cuenta de las habilidades que tengo, ¿no? Y la psicoeducación emocional. Todo esto que yo les he explicado a lo largo de ya es una hora, ya me voy a apurar, a través de este tiempo que hemos visto en esta hora, también es importante de cierta manera pasarles esta información al propio paciente. Muchas veces si uno le dice al paciente, lo que pasa es que usted tiene sintomatología de ansiedad y como, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué me causa? ¿Por qué se da? El psicoeducar al paciente acerca de qué es lo que tiene, cuál es la sintomatología, pero sobre todo cómo se puede trabajar, qué vamos a hacer para resolver esa situación, es importante, ¿no? Entonces necesitamos brindarle herramientas y que él mismo se conozca, que conozca su sintomatología. Ahí es importante hablar de ansiedad, incluso explicarle cómo funciona el proceso ansioso. Yo de verdad que cuando les explico a mis pacientes esto, se quedan así como que, ok, y por eso me duele el estómago entonces, y por eso me pasa esto, entonces si yo controlo mi pensamiento, todo esto se va a quitar, sí, ok, y también les digo, agradecele a tu cuerpo, o sea, si tu corazón se acelera un montón, gracias, ¿qué quiere decir? Tu corazón funciona bien, tu cerebro está, mira, al 100% dando las indicaciones que debe dar en el momento, solo tenemos que aprender a trabajar para que no las dé tan seguido, para que las dé cuando realmente necesite darlas. Y entonces eso les da mucha tranquilidad a ellos, ¿no? Eso les ayuda un montón. Cada técnica al elegirla, pues debe ser obviamente basada en la evaluación clínica que nosotros hagamos, que sea rigurosa, tratar, yo les digo, cada caso es como si nos dieran un rompecabezas. Y el problema es que ni siquiera nos dan las piezas completas. Uno tiene ahí que ir recolectando las piezas para poder armar el rompecabezas, ¿no? Entonces, la evaluación clínica es justo eso. ¿Cómo voy a obtener la mayor cantidad de piezas para poder empezar a armar este rompecabezas y poder darle las herramientas que necesita, ¿no? Entonces, hacer el encuadre sólido y sobre todo de manera empática con el paciente, ¿no? Evitar siempre juzgar, criticar o adelantarnos incluso a dar un diagnóstico, a dar un juicio, siempre es importante, ¿no? Muchas veces la sintomatología es muy obvia, pero a veces no es tan obvia, a veces necesitamos un poquito más, entonces sí, el como ir dando ese tiempo, ¿no? Decir, a ver, necesito tener la mayor cantidad de herramientas para poder empezar a trabajar. Cuando estamos hablando de procesos de ansiedad, lo recomendable es sí o sí empezar por la sintomatología física, técnicas de respiración para el paciente, técnicas de relajación, a lo mejor la meditación, la relajación progresiva, de cajón lo damos, ¿no? Aunque todavía no sepamos exactamente qué es lo que causa, vamos a tratar de reducir los niveles de ansiedad en el paciente y esto le va a ayudar, se va a sentir más tranquilo, se va a sentir mejor y va a abrir el proceso de una mejor manera para que nosotros podamos ir recapitulando toda la información, ¿no? Recopilando todo eso que dependerá, ¿no? Quien trabaja con niños, pues sabe que la información no nada más viene del propio paciente, también viene de sus papás, en casos, lo ideal sería que también venga de la escuela o de los entornos en el que el niño o el adolescente conviven. Con los adultos, pues sí es un poco más complicado porque normalmente llegan solos, ¿no? Entonces es como pues lo que me diga, pero pues también el ir haciendo cuestionamientos, el trabajar esa parte de la entrevista desde diferentes ángulos, pues nos ayuda, porque a veces, y es lógico y obvio, que llegan con alguien que ni siquiera conocen a contarles toda su vida, pues a veces no te van a querer contar todo de primera instancia. También es importante generar ese rapport, ese vínculo con el paciente para que se sienta en un lugar de confianza, se sienta en un lugar seguro, se sienta bien en donde está, ¿no? Entonces a veces también el atiborrar de preguntas, el llegar ahí, pues también puede ser complejo para ellos, entonces también es ir dando, ¿no? Como ese espacio, dependiendo de cómo sea el paciente. Me tocan pacientes que ya traen una lista específica de qué quiero trabajar, cómo lo quiero trabajar, cuánto tiempo llevo, ya traen, ¿no? Como todo su expediente casi armado, pero aún así no te puedes quedar únicamente con lo que te está dando en ese momento, ¿no? Siempre tenemos que ir buscando un poquito más allá de esa situación. Ay, pues miren, no sé si haya dudas, comentarios ahorita, pues ahora sí que
Si alguien quiere comentar algo, yo en la mejor disposición de escucharlos. A ver. A ver, maestra, ¿hay algún libro que incluya la mayoría de estas técnicas donde se especifique su estructura y forma de uso que usted nos pueda recomendar? Ok, Evelyn, le repito, soy malísima. He leído muchos libros y siempre leo, pero nunca me sé los nombres. Entonces, déjenme checar por ahí y si puedo, con todo gusto. En mis redes sociales, quien me sigue sabe que les subo libros, les subo información. Yo lo que sé, yo lo quiero compartir. Entonces, si les busco libros o alguna cuestión, con toda confianza y se los subo a mis redes sociales, ahí les voy a subir algún libro con técnicas específicas que puedan utilizar, ¿va? Dime, Esmeralda, tienes ahí manita levantada, dime. Ok. ¿Sí puedes activar tu micrófono o no? Ok, no, no sé si pueden activar su micrófono. Buenas noches. Sí, sí puedo activar mi Dime. micrófono, solo que hay un poco de ruido. Bueno, No te preocupes, dinos. sí, bueno, en este caso es con mi pequeña de 5 años. Ella ha tenido una actitud de berrinche, bueno, llora, pega, eh, se nos pone como que el tú por tú entre su cuello a veces. He hablado con ella, hoy me dijo, es que yo quiero conseguir las cosas, por eso tomo esa actitud. Am, Le he enseñado la técnica del stop, del semáforo, respiración. Me dice: "No, es que no puedo, no puedo respirar", y lo hace mal, rápido, o sea, hace todo lo contrario a lo que yo le digo. Entonces, sí hemos llegado, desgraciadamente, a darles nalgadas, le hemos gritado. Yo la quiero llevar a terapia, pero también quiero reforzar en casa. Entonces, sí necesito como que un tip, porque Ok, sí estoy un poquito ansiosa ante esta situación. ok. Primero, gracias por compartirlo, ¿no? Mira, cuando son situaciones así, tenemos que entender que la maternidad o la paternidad no son fáciles. La verdad, son procesos muy complicados que uno tiene que ir aprendiendo a ser mamá, a ser papá día a día. Y pues no hay mamá ni papá perfecto, ¿no? Eso es Sí, importante saberlo. Entonces, en esa cuestión. Y otra, tenemos que tener mucho cuidado con qué actitudes estamos reforzando en los pequeñitos, ¿no? De repente, sin darnos cuenta, reforzamos más las conductas que aparentemente no queremos. Entonces, ¿cuándo obtiene más atención un niño? Cuando grita, cuando pega, cuando llora, cuando hace. Y a veces cuando los niños están bien, no hacen nada, no tienen tanta atención porque, no sé, creemos que necesitan atención cuando no están haciendo las cosas bien. Pongo el ejemplo, cuando mandan a llamar a una mamá o un papá a la escuela, cuando el hijo se portó mal, mientras esté bien, nadie lo manda a llamar. Entonces, de cierta manera, cuando un niño, digo, tendríamos que ahondar un poco más, ¿no? En muchas situaciones, pero si hay hermanos, si hay otras situaciones, si hay algo que alteró esa necesidad de quiero tu atención, muchas veces la reflejan así. Y si la única manera en que sí, tengo tu atención es de esta manera, pues no importa. O sea, voy a gritar, voy a hacer berrinche y también es esa cuestión a veces están haciendo el berrinche y todo, y porque nos hartaron, porque nos cansamos, por lo que sea, es como, bueno, ya ahí está, ya, para que quede. Entonces, a veces en ese proceso también sin darnos cuenta estamos reforzando, ¿no? Igual, sí, si quieres un poquito más información detalladita, con toda confianza me puedes escribir. Ahí en el grupo está, soy la única administradora, me puedes sí, escribir mensaje por privado y igual, ¿no? Si quieres, sí, porque gracias. habría muchas cosas. Para yo poderles dar cierta información, necesito conocer el contexto también. Muchas veces no me arriesgo a darles así algo en específico porque les decía, siempre tenemos que hacer trajes a la medida, entonces va a ir basado en las necesidades, ¿va? Pero con toda confianza me puedes escribir. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿alguna técnica que podríamos brindarle a un usuario ante alguna crisis de ansiedad? Por ejemplo, si se encuentra en el trabajo y requiere regularse. Número uno, la respiración es importante, ¿no? El siempre voltear y ser consciente de mi respiración. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de mi respiración, esto me ayuda, ¿no? El respiro profundamente, aunado a que mejora la oxigenación en el cerebro, por ende,
todo el torrente sanguíneo empieza a funcionar de una mejor manera. Entonces el respirar, el nombrar lo que estoy viendo, describir tal cual, enfrente de mí hay una televisión, ahí hay una puerta que es de color blanco, ahí hay otra puerta que es de color blanco, hay 1, 2 focos en esta habitación, está la ventana. Cuando yo empiezo a hacer eso, mi mente se centra en este momento y esto ayuda. Ponerse agua o hielo atrás de las orejas, en el cuello, en los antebrazos, también ayuda para reducir porque la tensión cambia. Entonces son cosas como muy rápidas que se pueden dar a los pacientes y les puede ayudar. La respiración también va a ser importante, ¿no? Y otra, poner atención al cuerpo. Me siento, respiro y pongo atención a mi cuerpo. ¿Qué siento en los pies? ¿Qué siento en el corazón? Algo que yo les digo siempre, mídete los latidos del corazón. A ver, tú pon tu reloj, cierra los ojos, respira y cuenta cuántos latidos por minuto tienes. ¿Qué pasa? Mi cuerpo me está pidiendo atención cuando yo estoy en un proceso ansioso y a veces no se la doy. Entonces, el darle la atención ayuda a que disminuya. Entonces, eso es algo que así como tips rapidito les podría decir y les puede ayudar, ¿no? Pregunta aquí también si la hipertensión en adultos se puede confundir con ansiedad. No forzosamente, a ver, a menos que haya procesos ansiosos todos los días que me estoy midiendo la presión, pues sí pudiese llegar a confundirse. Muchas veces esta parte de cuando son procesos por ansiedad, si se dan cuenta para diagnosticar hipertensión, te piden que haya un seguimiento por lo menos de 1 semana a 15 días, donde todos los días te tomas la presión a la misma hora. ¿Para qué? Para descartar que sea una cuestión somática, ¿no? Entonces, es difícil que se lleve a confundir como tal, pero el estar en procesos ansiosos de manera constante sí hace que la persona sea más propensa a ser hipertenso, ¿no? Entonces, eso sí. Ok, a ver. Tengo un adolescente que tiene ansiedad, depresión, conductas desafiantes, baja autoestima y se niega completamente a la terapia. La sigo llevando, pero no dice nada. Pruebas tampoco quiere realizar. Podría recomendar a grandes rasgos esa terapia psicológica o psiquiatras con medicación para la depresión. Respiridona. Te pido un favor, Mari, mándame mensajito privado, ¿va? Digo, porque es una situación como muy específica, entonces tendríamos que ver otras cuestiones para poder, pero mándame un mensajito privado y con toda confianza a mi WhatsApp. Yo de repente me dicen que a todo mundo le doy mi número, yo sí, a todo mundo ahí está mi número de hecho y en el grupo también está ahí, ¿no? Entonces, ahí para cuestiones. Miren, la clase del martes será información en el mismo grupo. Miren, ahorita si quieren, no me gusta borrarlos de grupos, ni mucho menos. Entonces, como la clase del martes es un grupo reducido, tiene costo, esa sí tiene un costo, bajito, son 150 pesos. Me mandan mensaje privado y yo les envío el link de manera individual, pero igual les comparto ahí la información. También voy a tener un reto de ansiedad. Ese reto para controlar ansiedad es un reto de 7 días. Durante los 7 días va a ser 1 hora. El enfoque, ¿cuál es? Es el siguiente, es sí para pacientes, todas estas técnicas que me están preguntando, te voy a dar las técnicas. Lo pueden implementar para usarlos en ustedes o también para trabajarlo desde cómo puedo estructurar yo mi terapia para trabajar con mis pacientes. Entonces les voy a dar técnicas, herramientas, estrategias. Ese es un reto de 7 días. En mi perfil está la información, pero también si gustan se las dejo ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que no me gusta que se vayan a grupos y grupos y grupos y grupos. Entonces ahí les paso la información, ¿va? A ver, me perdí. Ok, es diferente la conducta ansiosa que el trastorno. Es que el trastorno de ansiedad, si nos vamos al DSM-5, dependiendo del trastorno de ansiedad que sea, porque hay varios, tendría que cumplir los parámetros completos para poder ser, ¿no? Para poder ser de un trastorno. Pero muchas veces hay conductas o rasgos ansiosos que esto los tiene mucha gente. A veces no cumplen los parámetros como tal para encasillarlos o ponerle la etiquetita de un trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada. No la cumplen, a lo mejor, pero no quiere decir que no tenga ansiedad, que no haya procesos ansiosos. Entonces, desde que yo identifico que hay procesos ansiosos, si yo los empiezo a trabajar, puedo evitar
que llegue a consolidarse como alguno de los trastornos de ansiedad. Esmeralda, entonces nos vamos a ver el martes ahí en la clase, ya vi que ya te inscribiste. Ok, pues no, o sea, al contrario, de verdad, yo agradecida un montón de que estén aquí, de que pudieran acompañarme en esta noche. Por ahí también tengo un proyecto, mañana se los voy a dar a conocer para, la idea es asesoría de casos, pero de manera grupal. Tengo, y aquí de los que me acompañan han recibido asesoría individual, entonces la idea es hacer un grupo de 10 personas, ya lo estructuré, son 10 personas, pero el paquete va a ser de 5 sesiones de ese mismo grupo de 10 personas. Entonces, en cada clase a 2 les va a tocar exponer casos en donde se les va a dar ahí como pues las técnicas, herramientas específicas para ese caso en específico. Y los demás pues van a ir oyendo. Entonces, cada quien va a poder presentar sus casos. El día de mañana ya les voy a dejar la información completa en mis redes sociales para quien esté interesado, por ahí lo vamos a dar, ¿no? Maestra, ¿por qué aparece el miedo cuando ya se lleva a un proceso avanzado? Porque el miedo, la verdad es que a lo largo de toda nuestra vida nos va a acompañar. Habría que identificar qué detona y si el miedo es irracional o es racional, que esa es la cuestión de la diferencia. A veces el miedo es irracional, el miedo me está diciendo cosas. Hay un video de Casi Creativo que se llama El Miedo y siempre se los comparto en mis redes sociales, lo tengo ahí por ahí, y es el claro ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, siempre, porque decíamos, es una red de protección. ¿Cuál es el problema? Cuando ese miedo lo llevo a otro nivel y me está me controla, perdón, se me fue, ¿no? Me controla. Entonces, en ese momento, cuando el miedo nos controla, pues ahí es cuando ya. Pero es normal que aparezca. Si reaparece el miedo, hay que analizar cuál es el detonante y reestructuramos el pensamiento, lo volvemos más adaptativo y entonces el miedo se va, ¿no? Ok. Pero bueno, ya les robé más tiempo del que les había dicho. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les voy a compartir este video para que lo tengan. En cuanto esté el día de mañana se lo subo. Y para los que me van a ver en retransmisión, cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza me pueden escribir un mensajito y siempre los leo, ¿va? Les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar.